Sí, muchísimas gracias. Bienvenido al Senado de la República, ciudadano secretario. Decirle que para poder atacar un problema de raíz, de fondo, hay que aceptar que el problema existe. Hay que aceptar las particularidades del problema para poder atenderlo de manera general y luego poder atender sus particularidades. Para nadie es desconocido la realidad social de México. Todos los grupos parlamentarios en el Senado de la República, hasta los afines al ciudadano presidente de la República, reconocen que México vive en una realidad lacerante. La pobreza se ha incrementado de manera grave. Los datos del Coneval y los datos de la CEPAL son similares porque las metodologías son similares. Plantean con mucha claridad que son 55.3 millones de pobres. También la CEPAL en diciembre del año pasado plantea los niveles de pobreza alimentaria que tenemos y que son de 30 millones y que de eso un 30% son niños, es decir, 10 millones de niños. La salud es una situación muy complicada, miles de personas se mueren de enfermedades curables, de insuficiencia renal o de desnutrición. En la educación, la OCDE nos señala como el segundo país en el mundo en deserción escolar en jóvenes de 15 a 18 años. Los educadores sabemos las condiciones graves que vive México. La propia OCDE señala que el 50% de la infraestructura educativa no es apta para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Plan Nacional de Desarrollo se plantea como uno de sus objetivos concretos garantizar el efectivo ejercicio de los derechos sociales que usted ha denunciado en este recinto, el derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, a la vivienda, al agua potable. Tenemos un panorama complicado, recortes presupuestales que lo ponen a usted en una situación difícil como responsable de la política social. Solamente en materia de alimentación, en el caso de la Zagarpa, tenemos recortes en productividad pesquera y acuícola del 19.2%. La pesca pudiera ser el gran detonante para la alimentación en México, pero hoy se toma esta decisión y ojalá y el Congreso del Estado, como usted bien lo dice, será el responsable final de si esto lo sostiene o lo modifica. La productividad rural se reduce en un 9.6%, el aseguramiento agropecuario en 13%, la inocuidad en 20% y el más grave de los recortes es para los pequeños productores, que es del 46.7%. En la Secretaría de Educación Pública, la inclusión y la equidad educativa 27.9%, el fortalecimiento a la calidad educativa el 5%, las escuelas de tiempo completo el 4.5%, en salud, que es otra parte muy dramática, control y prevención de sobrepeso, obesidad y diabetes el 21%, control y prevención de enfermedades el 2%, el 20%, en el tema del SIDA el 13.3%, vigilancia epidemiológica el 12%, vacunación 2% y atención a la salud 2.7%. Saco a colación esto porque el desarrollo social necesariamente pasa por estas áreas. No está sencillo. Sin embargo, yo quiero reconocer algo. Para que se pueda atender el problema se requiere a alguien que conozca y que además haya intervenido de manera directa y sin ambajes para resolver los problemas. Hemos tratado asuntos juntos, caso de San Quintín, por ejemplo, el de los jornaleros, y en las pláticas que tuvimos a mí me gustó su decisión
para corregir un problema ancestral que se vivía en esa comunidad de San Quintín con los jornaleros agrícolas. Y hoy esas comunidades van rumbo a una vida diferente. Quiero confiar, ciudadano secretario, en que a partir de su sensibilidad como ser humano, usted va a poder atender estos problemas, el gran problema general del desarrollo social y luego las situaciones particulares que se presentan en cada uno de los derechos que aquí se han enunciado. Vamos a darle el beneficio de la duda. Yo espero que en el próximo año que nos veamos, las cuentas que se entreguen sean diferentes. Lo digo como un mexicano que quiere que este país sea diferente. Hay un tema que hoy está angustiando de manera particular a 100 indígenas de Tabasco, de Macuspana. Macuspana es un municipio muy conocido porque ahí nació una persona que ha competido 2 veces por la presidencia de la República. Y lo que nos preocupa es que el gobierno de Tabasco, que es un gobierno de izquierda, que encabeza Arturo Núñez, en lugar de atender los problemas de estas 100 indígenas, las ha reprimido, ha metido a la cárcel a sus líderes, las ha despojado de sus pertenencias. Por eso hoy le hago una petición concreta en este tema, que las pudiera usted recibir con carácter de urgente para ver desde la Secretaría de Desarrollo Social qué soluciones se les pueden dar a su problema lacerante que tienen estas 100 indígenas mexicanas. Y decirle por último una sola pregunta: ¿cuáles son las acciones concretas que se implementarán en la Sedesol para generar esperanza ante los millones de mexicanos que están en el fondo del sufrimiento humano, producto de la pobreza, el hambre, la falta de salud, educación, agua potable, vivienda, y revertir de una vez por todas las condiciones inhumanas que vive la mayoría de nuestro pueblo y generar el desarrollo social que los mexicanos nos merecemos? Por las respuestas que le dé al pueblo de México, muchísimas gracias, secretario. Gracias, señor senador.